intranet. Mi nombre es Ana Isabel Sádaga, soy responsable de proyectos en el área de SharePoint aquí en EFOR. Estoy con mi compañero Luis Coms, que es consultor de SharePoint también aquí en EFOR. Hoy lo que vamos a ver un poco es una continuación de todos estos seminarios, talleres y eventos previos que hemos ido haciendo. Hemos tenido este parón en agosto, pues porque es verano, hay menos gente, pero bueno, tenéis en nuestra página web anteriores webinars que hicimos, por ejemplo, en junio de novedades de SharePoint 2016, o también un webinar que hicimos de Office 365, más orientado a lo que es la productividad y la colaboración. En mayo también tuvimos un evento en Barcelona de SharePoint Online y Office 365, hicimos además un taller presencial de SharePoint Online y Office 365, y otro webinar de publicación de cuadros de mando en Office 365 y SharePoint. Todos estos seminarios, tanto de SharePoint como de BI, como de Azure, como de seguridad y sistemas y de marketing, los podéis encontrar en nuestra página web www.efor.es en el apartado de eventos. Allí tenéis todos los webinars anteriores en los que podéis solicitar poder ver la presentación en el caso de que os los perdieseis, y podéis ver los próximos eventos que vamos a realizar para poder ir apuntándoos. Ahora vamos a ver un poco lo que es la introducción y objetivos del taller. Como comentábamos antes, el objetivo es un acercamiento a SharePoint centrándonos en lo que sería su utilización para la creación de intranets, gestión documental y lo que son entornos colaborativos en la empresa. Todo esto siempre pensando en SharePoint como intranet, como todas las posibilidades que nos pueden dar pues, a la hora de que todos nuestros empleados y todos nuestros departamentos se interrelacionen entre sí, dar soporte a todo ese traspaso de información que tiene que haber entre unos y otros. Lo que es la estructura del taller, pues hasta la breve introducción que hemos hecho, la explicación de lo que es SharePoint en su versión online y su versión on-premise, la explicación de qué nos puede aportar SharePoint como intranet, y además pues hablar de lo que es SharePoint como gestión documental, que también está muy ligado a todo el tema de intranet y de compartir conocimientos. Luego al final haremos una demo en la que pues, veremos todas las cosas que se pueden realmente hacer, pues temas de calendarios, de listados, de bibliotecas, etcétera, pues para ver realmente todas las funcionalidades que podemos implementar en esta intranet. Bueno, ¿qué es SharePoint? Alguno de vosotros quizá ya sepáis lo que es SharePoint o hayáis tenido un primer acercamiento a esta herramienta, puede que en su versión on-premise o en su versión online. Tener un poquito de paciencia, vamos a explicar lo que es, más que nada para la gente que todavía no haya tenido esta aproximación y bueno. SharePoint se trata de un conjunto de herramientas que incluyen distintas funcionalidades y modelos que permiten de forma ágil, flexible y escalable dar soluciones de intranet, portales, extranets y lo que son sitios de colaboración. Se trata de un entorno securizado en el que todos los accesos están administrados, tanto los niveles como las personas a las que se les da acceso, y puedes personalizar este acceso y granularizarlo desde aplicaciones hasta incluso por cada documento o por cada elemento o registro de lista. De esta manera, pues en tu organización siempre tienes controlado qué personas o qué grupo de personas acceden a qué apartados de ese SharePoint o pues eso, incluso a qué documento. Además, lo que nos aporta también el implementar este tipo de soluciones como SharePoint es llevar todos los apartados de nuestra intranet y de lo que es nuestro día a día trabajando a una misma plataforma y a una misma manera de trabajar, de manera que se ahorran costes tanto de mantenimiento como de formación a los usuarios. En este momento existen dos tipos de versiones de SharePoint, SharePoint Online y SharePoint On-Premise. Estas versiones pues, van avanzando, van sacando nuevas funcionalidades. SharePoint On-Premise pues, ya ha salido la versión 2016, SharePoint Online pues, van implementando distintas funcionalidades conforme van saliendo. Existe también ahora en la versión de 2016 una manera de hacer un entorno híbrido en el que tengas parte de tu SharePoint on-premise y otra parte online. ¿Qué es Microsoft Online? Pues es un servicio que está basado en Office 365, basado en la nube, que se hospeda en Microsoft, en servidores de Azure, y que puede servir para negocios de todos los tamaños, pues desde el más grande que necesite más espacio de almacenamiento o más licencias de usuario, hasta el más pequeñito que pues, vaya a ser usado por 2 o 3 usuarios. En lugar de tener que instalar SharePoint y un SQL en lo que sería un servidor, pues te aporta el hecho de que con suscribirte a un plan de Office 365 o incluso
únicamente a lo que es el servicio independiente de SharePoint, ya tienes acceso a lo que es esta plataforma y a poder configurarla de acuerdo a las necesidades de empresa y a tus modelos de negocio. A partir de ese momento, pues, puedes permitir a los usuarios compartir documentos, información, incluso con socios y clientes que tengan cuentas de Office 365 o que tengan cuentas de un Microsoft. Todo esto, pues, como podéis ver, permite un fluido intercambio de documentos entre los distintos lados del negocio. SharePoint On-Premise, por su parte, sería lo que llamaríamos la opción premium de SharePoint. Es la opción en la que podemos extender todas las posibilidades que trae SharePoint. ¿Por qué? Porque podemos implementar desarrollos que se ejecuten en servidor. Esto hace que podamos hacer soluciones a nivel de granja, soluciones sandbox, incluso implementar algunas apps. Esto da un grado mucho mayor de personalización tanto a nivel de branding como a nivel de desarrollo. Pues son aspectos en los que la versión online pues, todavía está un poco por desarrollar. Esto pues, hace que en la versión on-premise, aunque es cierto que tienes ese gasto de lo que es mantenimiento de servidores, sí que es verdad que puedes llegar a un aspecto de funcionalidades más potente o más personalizado, pues, para poder amoldarlo mejor a las necesidades de tus procesos de negocio. ¿Qué nos aporta SharePoint? Bueno, SharePoint nos aporta pues, todo lo que conlleva la gestión de pues, costes, riesgos, tiempo, pues puedes implementar listados de tareas, asignar tareas a personas, puedes llevar toda esa gestión de qué tareas se han realizado en un tiempo determinado, cuáles van retrasadas, etc. Puedes construir de una manera totalmente flexible y escalable, siempre sabiendo que no vas a tener límites, pues varios niveles de sitios y subsitios, aplicaciones, puedes incluso crear una aplicación y publicarla en la tienda. Puedes organizar todo lo que son proyectos, equipos y mantener sincronización entre la información que está viendo una persona en la oficina o una persona en cualquier otro país del mundo. Por lo tanto, te puedes conectar desde cualquier lugar, que es una de las partes, de los puntos fuertes que luego comentaremos, y poder ver la información a tiempo real. Además, te ayuda a descubrir qué está pasando en tu empresa. Tú, en estas páginas de la intranet que te configures, pues puedes mostrar a distintos usuarios o a todos los usuarios pues, informes de BI, puntos de vista como encuestas de calidad, encuestas de conformidad, etc. Puedes configurar todas esas páginas con toda la información que tú vas teniendo y almacenando en tu SharePoint y simplemente pues, mostrar de la manera que tú quieras configurar esas páginas esa información a los usuarios. Además, pues puedes compartir pues, todo lo que son documentos, información de contactos, calendarios, etcétera, con todo el personal que tú quieras de la empresa. Además, siempre segmentando esta información pues, por departamentos o hacerlo público y que lo vea lo de la empresa o por el grupo de personas que tú quieras que tenga acceso a esta información, porque como comentábamos, pues está ese tema de que es muy fácil la gestión de permisos. SharePoint como estructura se distribuye principalmente de una manera muy básica en lo que son listas, bibliotecas y páginas. Además tiene otro tipo de herramientas, pero principalmente lo que más se utiliza son estas tres patas. ¿Qué son las listas? Las listas es una colección de recursos que están identificados a través de ciertas columnas, pues aquí por ejemplo tenemos el Entity Key, el Account Key, etcétera, y es posible además adjuntar uno o varios archivos. ¿Qué nos permite? Nos permite el hecho de que podemos hacer una lista con todas las columnas que nosotros creamos necesarios, todos estos metadatos. Además podemos filtrar por cada uno de esos metadatos, siempre podemos hacer unas listas sobre esa lista en la que únicamente se vean ciertas columnas, si queremos que ciertos usuarios únicamente vean cierto tipo de datos y, por ejemplo, el dato de objetivo económico no queremos que lo vean. Todo esto siempre es manipulable y modificable. Luego tenemos lo que son las bibliotecas. Las bibliotecas es una colección de documentos que también tienen esta categorización de metadatos y es además posible agruparlos en carpetas. Como podéis ver, la diferencia básica en lo que son las bibliotecas y las listas es que en las bibliotecas se trata de un documento al que le informas varios metadatos, mientras que en las listas
es un registro que no tiene por qué llevar adjunto ningún tipo de documento, pero al que como opción le puedes adjuntar uno o varios archivos. Luego tendríamos las páginas. Las páginas son páginas HTML para distribución de contenidos en un portal de SharePoint. Puedes tener todas las páginas que tú quieras y modificar todos los enlaces como tú necesites. En este caso de ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, pues tendríamos una visualización de lo que es nuestra lista de tareas, desde la que podemos incluso agregar una nueva tarea. Tenemos la previsualización de lo que sería una encuesta de clima laboral y ese apartado que tenemos a la derecha de noticias destacadas o circulares o lo que quisiéramos hacer. Ya os digo que podéis componeros cada página de la intranet conforme la necesidad que tengáis. Pues por ejemplo, en distintas intranets de SharePoint pues, se puede hacer distintos subsitios por apartados, pues por ejemplo, pues uno para recursos humanos, otro para contabilidad, otro para, en nuestro caso sería el del departamento de desarrollo, el de sistemas. Entonces, todos estos sitios pues, van teniendo toda su información que los usuarios van informando y van compartiendo entre ellos y luego puedes hacer estas páginas en las que cada usuario pues, puedes crear páginas para todo el departamento, que la vea todo el mundo, incluso un usuario puede crearse, si tiene permisos, su propia página en la que pueda ver pues, su listado de tareas con las tareas asignadas a él, las encuestas de clima que van saliendo y que todavía no ha contestado, hacerse un vínculo a las noticias que más le interesen, etc. Es totalmente personalizable y además de una manera muy sencilla. Vamos a pasar a ver lo que sería SharePoint como intranet. ¿Vale? SharePoint como intranet es un entorno de colaboración, como hemos dicho, entre empleados de una organización. Esto permite compartir información y documentación necesaria para todo el trabajo diario, permite implementar distintos procesos, flujos, para poder asimilarlo de la mejor manera a tu empresa y a tu día a día. Y además está toda esa gestión de distintos permisos que puedes realizar pues desde simplemente a nivel de sitio, como a nivel de biblioteca, como a nivel de cada uno de los registros o listas de las listas. Luego está el apartado de gestión documental. Este apartado suele ser muy importante en lo que son las intranets, porque ya no es solamente que vayamos a usar el entorno pues, para hacer una gestión de vacaciones o una gestión de gastos o para poder hacer pues, un lugar donde visualizar todas las circulares que desde Recursos Humanos pues, nos van enviando, sino que además es muy importante el avance que esto supone para la gente de la empresa de poder conectarse a un entorno en el que puedan ver todos los documentos que le interesan, poder verlos distribuidos en distintas bibliotecas, poder de una manera fácil pues, buscar un documento en una biblioteca por cualquiera de esos metadatos y además poder pues, editarlo desde cualquier parte y además compartirlo con cualquier usuario. ¿Qué nos aporta SharePoint en contraposición con lo que sería el servidor de ficheros de toda la vida? Pues que en el servidor de ficheros tienes esas carpetas compartidas que en ocasiones es complicado saber, pues, porque yo tengo acceso a esta carpeta y resulta que mi compañero no tiene o yo estos documentos es que no puedo entrar. Luego los usuarios tienen permisos para crear todos los niveles y subniveles de carpeta que quieras. Te ocurre que a veces un documento está repetido en 30 sitios y no sabes cuál es la última versión. Pues esto con SharePoint no sucede. En SharePoint pues tienes la estructura ya predefinida. Es verdad que depende de los servicios, o sea, de los permisos, los distintos usuarios pues pueden crearse carpetas o incluso llegar a crear bibliotecas, pero no te pasa este problema de que cada uno vaya guardando toda su información de una manera desestructurada en una carpeta o en varias. Además, SharePoint te aporta pues, en el tema de búsquedas, busca no solamente a través de esos metadatos, sino también dentro del documento. Esto en contraposición con el servidor de ficheros que únicamente podría buscar pues, por nombre o dentro del documento, pero no por esos metadatos como cliente o proyecto o alguna información de este tipo. Además tienes pues esa dificultad de la que hablábamos de encontrar versiones anteriores. Si no utilizas siempre la misma plataforma para traspasar esa clase de información y esos documentos, pues te puede pasar que a lo mejor la última versión realmente actualizada de un documento pues la tiene un compañero tuyo en un correo y tú no tienes acceso ahora mismo porque él está de vacaciones y no puedes ver pues cuáles fueron esos últimos cambios o incluso SharePoint te aporta el hecho de que puedes
comparar una versión con otra, de manera que ves realmente qué es lo que ha cambiado. Y por último, el punto principal, que es que normalmente en un servidor de ficheros pues tienes que tener acceso a VPN o acceso a lo que es esa red en la que está alojado. En SharePoint esto no sucede, es un acceso web multidispositivo y tienes acceso desde cualquier parte. Esas, como estábamos comentando, pues las ventajas y beneficios de SharePoint pues sería eso de que es una plataforma web que puede ser securizada o no con HTTPS, que no es necesario acceder a la red interna porque puedes acceder desde cualquier sitio en el que tengas conectividad a Internet y además pues está realmente diseñada para ser amistosa al usuario desde cualquier tipo de dispositivo, pues ya sea una tableta, un iPad, un smartphone, una Surface o cualquier otro, o un ordenador, vamos. Y no tienes ningún problema, sobre todo en estas últimas versiones se ha mejorado mucho lo que es la experiencia del usuario y la rapidez en dispositivos móviles. Además tienes esos puntos fuertes de la seguridad del acceso. No solamente puedes entrar en una carpeta y ver realmente quién tiene acceso o quién no tiene acceso, puedes también comprobar esta persona qué nivel de acceso tiene, pues si puede leer, si puede escribir, si puede diseñar la página, si tiene control total y puede hacer todo lo que necesite. Además, esta seguridad la puedes hacer no solo a nivel de biblioteca, que sería el análogo a lo que sería la carpeta en el servidor de archivos o el directorio, sino que además también la puedes hacer a nivel de documento. Además, pues tenemos distintos inputs en lo que es la gestión documental de SharePoint. Pues, por ejemplo, el tema de la protección y desprotección de documentos. ¿Qué es esto? Pues esto es que cuando tienes en un listado, en una biblioteca, tienes un montón de archivos y hay un archivo en el que tú estás trabajando, pero por cualquier tema has tenido que dejarlo a medias, pero no quieres que otra persona se ponga a editarlo hasta que tú no termines, pues puedes dejar ese archivo marcándolo como desprotegido y cuando otra persona vaya a editarlo, pues podrá verlo, pero para editarlo le saldrá este archivo está desprotegido para tal usuario. Además tenemos este control de versiones que no solo te permite recuperar un backup de versiones anteriores, pues en el caso de que pues, algún usuario ha hecho un cambio que no debería haber sido hecho, bueno, pues no pierdes una versión anterior, siempre puedes volver puedes guardar el nivel de versiones que tú quieras, puedes recuperar esas versiones, puedes compararlas entre ellas para ver qué cambios se han hecho y quién los ha hecho. Y además tiene una opción muy buena que puedes tener versiones públicas y de borrador. Esto quiere decir que todos los cambios que tú vas haciendo se van guardando como versiones, de manera que puedes volver a la versión anterior de ese archivo, pero además hasta que tú no la marcas como versión pública, el resto de los usuarios siguen viendo la última versión que se publicó, de manera que no están viendo esos cambios en los que tú tienes tus anotaciones que quizá aún no deben de ser públicos. Además de todo esto, tanto en las listas como en lo que son las bibliotecas, se pueden implementar flujos y procesos de negocio como serían pues, procesos de aprobación. En este caso, el caso más fácil es la aprobación de vacaciones o de gastos, que tendrías la opción de aprobar, rechazar, solicitar cambios, que puedes reasignar esa aprobación. Pues esto lo que hace es que cuando tú subes un elemento a una lista o a una biblioteca o lanzas este flujo, pues a la persona o grupo de personas que tú has predefinido le llega un correo en el que le pone, por favor, apruébame este documento o el correo personalizado que tú hayas definido para ese tipo de trabajo. Esta persona, desde su propio Outlook, sin necesidad de tener que entrar al SharePoint, pues va a poder aprobar o rechazar ese flujo o incluso reasignarlo pues porque él piensa, bueno, esto no me toca revisarlo a mí, que lo revise otra persona. Esto no solo sirve para lo que son los procesos de vacaciones y gastos y tal, sino que también sirve pues, para documentos que tienen que ser revisados o que tienen que pasar distintas fases de aprobación, como son pues, procesos de compras y activos así. Además, lo positivo que tiene también es que tienes un documento único. Esto ahorra infinito espacio en lo que es el almacenamiento y en lo que son los backups, porque no estás trabajando con el documento V1, documento V2, documento V3, sino que estás trabajando con un único documento. Además, puedes compartir estos documentos pues mediante el envío del enlace por correo electrónico o por una alerta a cualquier usuario.
y ese usuario, si tiene acceso al portal, pues únicamente con seleccionar el enlace ya le llevaría directamente a ese documento para poder pues o bien descargárselo o incluso si es una versión online, visualizar ese documento online y poder editarlo. Uno de los puntos buenos que tiene también SharePoint Online, que no hemos comentado antes, es que tiene esa edición en línea. Tiene lo que sería el paquete básico de Office, pues lo que es el Excel, el Word, el PowerPoint, etcétera, para poder con funcionalidades básicas editar los archivos online, de tal manera que tú desde cualquier ordenador, aunque no tengas instalado un Office, pues puedes realmente subir un documento que te están solicitando o incluso editar cualquier documento que tengas en una biblioteca de SharePoint. Además tendría ese punto fuerte de que siempre se trabaja sobre ese documento y que no vas perdiendo el hilo de cuál es esa última versión. Las alertas también sería otro proceso parecido a lo que son los procesos de aprobación. Tú puedes crear alertas pues, de creación, de modificación, de borrado, etcétera. ¿Qué hace esto? Pues que tú definas una alerta para una biblioteca o una lista y cada vez que se haga una modificación o un borrado de un archivo del tipo que tú has predefinido, pues te llegaría una alerta al correo que puede ser diaria, automática o semanal, en la que te dices se han eliminado elementos en esta biblioteca o se ha eliminado este archivo. Y tú, de esta manera pues puedes, o se han modificado estos datos, por ejemplo, y tú puedes hacer un seguimiento y estar siempre informada de esos cambios que están sucediendo en las bibliotecas que te interesan. Estos flujos de trabajo de los que hablábamos también, pues aparte de lo que son aprobaciones, pues existen procesos de varios estados, pues que sería, por ejemplo, en un documento, pues que una primera revisión y una aprobación, o los estados que sean necesarios. Existe una herramienta, además, que es gratuita de Microsoft, es el Microsoft SharePoint Designer, en la que te puedes construir los distintos flujos y procesos con todos los niveles de complejidad que necesites para poder asimilarlos a lo que es tu manera de negocio, tu modelo de negocio. Además tenemos pues lo que os comentaba, esa integración con Office que te permite en el modo online visualización y edición de los documentos en el propio navegador y tiene esa integración que te permite que una lista o incluso una biblioteca pues te puedas hacer una exportación directa de una manera fácil a un listado de Excel en el que pues, podrías además aplicarte otro tipo de filtros, hacer tablas dinámicas, etcétera. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho pues, para un listado en el que tienes varios datos, pues pueden ser económicos, de recursos, etcétera. Pues tú puedes hacer ahí una exportación a Excel, hacerte una tabla dinámica o un BI y subir esa visualización a una página de SharePoint en la que bueno, tus usuarios pues, pueden ver los gráficos sin necesidad de estar viendo al detalle cada uno de los registros que han producido o que han alimentado ese gráfico. Otra posibilidad que existe con esta integración con Office es vincular las bibliotecas a Outlook, de manera que veas todo tu listado de archivos en lo que sería la bandeja de correo como si fuera dentro de una carpeta o incluso la sincronización de distintos calendarios que tú tengas creados en SharePoint, poder sincronizarlos con Outlook, además una sincronización bidireccional, de tal manera que cuando tú creas un nuevo evento, una nueva cita en cualquiera de los dos puntos, pues se hace esa sincronización bidireccional que siempre te permite mantener visible toda la información desde cualquiera de los sitios en los que te conectas. Otra de los puntos fuertes que tiene es que a la hora de cargar archivos puedes abrir estas bibliotecas de SharePoint como si fueran una unidad de red, una carpeta del explorador de Windows, de tal manera que puedes arrastrar varios documentos sin necesidad de estar arrastrando uno a uno. Esto también se puede hacer en las versiones más nuevas en lo que es el navegador, tú puedes arrastrar directamente documentos y ya se te cargarían. Nos aporta además todo lo que es el tema de metadatos, que al final no deja de ser una mayor información para todos los registros y todos los documentos que tú estás utilizando en tu empresa. Pues lo que comentábamos, no solamente buscar por lo que es el nombre o textos que hay en el interior del documento, sino que además pues, puedes filtrar pues, por cliente, por proveedor, por
por cifras económicas, por cualquier tipo de metadato que tú hayas decidido informar en esa biblioteca. Y además hay varios tipos de metadatos, pues tienes los típicos de texto, número y fechas, tienes metadatos que tiran, serían desplegables que tiran de otras listas que tú has ido alimentando en SharePoint. Tendrías además campos de tipo persona, que está muy bien porque tienes ligado a esos usuarios que tienen acceso a tu SharePoint, pues tú puedes poner como responsable, no es que escribas a texto plano el nombre de ese usuario, sino que estás realmente seleccionando ese campo de tipo persona. De tal manera que esa persona o cualquier persona cuando filtre por su nombre pues verá todas las cosas que están realmente asignadas a un empleado en este caso. Además tienes esa organización de búsquedas y de listas que te agiliza el trabajo a la hora de organizar y sobre todo de encontrar y visualizar lo que son los documentos. Tú te puedes hacer listas públicas para que las vea todo el departamento o todas las personas que tengan acceso a esa biblioteca o a esa lista, pero además puedes crearte todas las vistas personalizadas que tú quieras, que son vistas que únicamente ves tú, en la que te muestres el orden de las columnas y los datos realmente que tú necesites para trabajar en el día a día. Con la ventaja de que siempre que filtras por esos datos, pues sabes que es un dato único y que se ha escrito de esa manera, que no es como cuando es un texto plano que cada uno pues, puede informar ese metadato de distinta forma. Respecto a la seguridad y el borrado de la información, nos aporta también el hecho de que tenemos una papelera de reciclaje que se puede configurar el tiempo predefinido, creo que son 30 días, y se te quedan ahí momentáneamente, pues no solo los documentos que has eliminado y los registros que has eliminado, sino si eliminas un sitio entero, pues lo sigues teniendo ahí en ese papelera de reciclaje, o si eliminas una página o cualquier tipo de elemento que puedas borrar, bueno, pues tienes esa seguridad de que aunque le hayas dado a un usuario que quizá está comenzando con esto de SharePoint del tema de la edición y el diseño, bueno, pues tienes esa seguridad de que vas a poder volver a esta versión anterior. Además, siempre puedes crear estas alertas que comentábamos de eliminación de documentos o de registros, de tal manera que cuando se eliminen registros de alguna de las bibliotecas que tú consideres críticas en tu empresa, pues, o se meten esos datos, pues te llegue esa alerta diaria, mensual o como tú la quieras recibir, en la que te esté pues, informando de que se han cambiado datos importantes en tu empresa. Y otro de los puntos, de los mejores puntos que tiene SharePoint es que permite el trabajo offline. Esto quiere decir que ya no solo te permite trabajar desde cualquier punto que tengas conectividad a Internet y siendo multiplataforma y todos esos beneficios, sino que además tú puedes sincronizar una biblioteca como si fuera una carpeta en tu ordenador, sincronizarte esos documentos y luego desde cualquier punto, desde ese ordenador en cualquier sitio, aunque no tengas conexión a Internet, pues puedes editar esos documentos, añadir documentos a esa biblioteca y trabajar sin ningún tipo de problema, y cuando se vuelva a recuperar esa conexión a Internet se realizaría esa sincronización y ya se cargarían los archivos sin ningún tipo de problema, ni que tengas que dejar de trabajar pues porque se te ha ido Internet, que en ocasiones, pues ya sabes, en el avión, que se suele decir siempre, pues puede ser yo trabajando. Ahora vamos a hacer una pequeña demo en la que vamos a ver estas y otras cosas que se pueden hacer para configurar en Intranet, todas esas aplicaciones que llamas. Hola, buenos días. Yo soy Luis Coms, soy compañero de Ana dentro del departamento de SharePoint aquí en EFOR, y yo os voy a contar un poco de forma más práctica la parte que os ha estado explicando Ana teóricamente, para que veáis una implementación de ejemplo de una pequeña intranet utilizando la herramienta de SharePoint. Aquí estáis viendo lo que sería la página de inicio a la que accederíamos desde la aplicación. Primero se nos habría pedido un login. Es importante que debemos tener en cuenta que los usuarios tendrán que estar registrados a través de Office 365 para poder acceder a la aplicación. Esto nos permite ya integrar la seguridad del propio SharePoint dentro de lo que es la aplicación y los elementos que tenemos dentro de la misma. Aquí estamos viendo
Para los que estéis familiarizados con el entorno de SharePoint, podéis ver en la página inicial lo que sería el contenedor de esta página inicial y arriba y a la izquierda unos menús de navegación. Estos menús de navegación nos van a permitir que nos movamos tanto dentro de los subsitios que puede tener nuestra intranet, que sería la parte superior, como dentro de los propios elementos que hemos creado en esta intranet, que serían los enlaces de la izquierda. Un apunte en cuanto a la creación de intranets es que es importante pensar sobre todo al inicio qué es lo que se quiere conseguir y no empezar con algo muy grande, sino empezar principalmente con un módulo que sea pequeño, puede ser un módulo de gestión de clientes, puede ser un módulo de gestión de proyectos, puede ser un módulo de un calendario, una petición de vacaciones, por ejemplo, y a partir de ahí ir desarrollando lo que sería ya el conjunto de la intranet en sí. Para los que estéis familiarizados con SharePoint, aparte de lo que son los menús de navegación, en cualquiera de las listas o bibliotecas que componen la intranet, veréis que tenemos unos elementos que suelen ser comunes. Tenemos arriba lo que son las pestañas de navegación para lo que sería en este caso nuestra lista de contactos, en la que podemos gestionar dentro de la pestaña de elementos los elementos uno por uno, seleccionándolos, o dentro de la pestaña de lista el conjunto de la lista en la que estamos trabajando. A esta parte superior de la lista se le llama como ribbon. Dentro de la demo pues podemos llamarle pestañas o ribbon independientemente. Aquí tenemos todos los elementos que podemos utilizar dentro de una lista o dentro de un elemento, como el envío de alertas, la exportación a Excel, que serán diferentes dentro de cada una de los elementos que tiene una aplicación de SharePoint. Vamos a volver al inicio. En este caso, nuestra pantalla de inicio está configurada de tal forma que podemos verla como un contenedor de diferentes aplicaciones que nosotros ya tenemos configuradas dentro de la intranet. A estos pequeños contenedores que hemos ido añadiendo en la página inicial los conocemos como web parts. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, un web part de clientes en el que veríamos la información de una lista de clientes que ya está creada. Tendríamos otro web part para ver las tareas. Tendríamos una parte a la derecha que nos mostraría las noticias. Tendríamos también una visualización de una posible encuesta y un calendario de eventos. Esto es totalmente configurable. Como os ha comentado Ana al principio, no deja de ser una página web en la que nosotros podemos de una manera programada incluir los contenidos que nosotros deseemos. Incluso a la hora de darle un aspecto más profesional se puede evitar ver la navegación o el estilo por defecto de SharePoint e incluirle un estilo propio con una plantilla o con una personalización mediante programación. Para verlos más en detalle los elementos que os ha contado Ana, que eran las páginas, aquí tenemos un ejemplo, las listas y las bibliotecas, vamos a entrar en alguno de los elementos que vemos en el menú de la izquierda y los vamos a ir comentando. Por ejemplo, en el caso de una lista, podemos tener una lista como la de clientes desde la que accederíamos desde nuestra página inicial. En este caso está vacía, vemos el listado con las columnas o metadatos, que es lo que os ha comentado Ana, que podemos informar para cada uno de los elementos de esta lista y podríamos ver aquí desde el nuevo elemento cómo quedaría un formulario típico de SharePoint. Este formulario ya nos lo da por defecto la lista, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente configurar cuáles son las columnas que queremos que tenga esta lista y rellenaremos aquí los datos que nos interesen y aparecerán dentro de la propia lista. Si queremos ver otro tipo de lista, por ejemplo, la de contactos, en esta ya vemos que vamos a tener unos ciertos elementos introducidos. El estilo de la lista es el mismo y el método de introducción de datos es muy similar. Una de las cosas que tenemos como ventaja, que os había comentado Ana, es que tenemos una integración con las herramientas de Office. Por ejemplo, en este caso de la lista, tenemos que podemos exportar a Excel mediante este botón todos los datos que contenga esta lista. Esto nos permitirá, en listas de este tipo sencillas, poder hacer unas migraciones tanto de una lista a una Excel, como en el caso contrario poder migrar desde una Excel a
una lista. Aquí también tendríamos, aunque en este caso no está habilitado, el poder conectar con Outlook, otra de las ventajas de tener integradas las herramientas de Microsoft, para poder conectar este contenido a nuestro correo electrónico. Para ver otro tipo de listas con unos formularios un poco más avanzados, tenemos esta lista de petición de gastos. Sería uno de estos pequeños módulos de los que hemos hablado al principio que podríamos configurar para una intranet de manera inicial. Aquí tendríamos un módulo que sería una lista realmente que nos permitiría un control de gastos dentro de la empresa. Entonces aquí para añadir un nuevo elemento, lo añadiríamos desde el botón de nuevo y ya vemos que tenemos un formulario un poco distinto. Es un formulario personalizado que nos permite el propio SharePoint configurarlo a nuestro gusto. Ya no es tan simple como el que hemos visto, tiene una forma y unos estilos un poco más detallados y es incluso un poco más amigable a la hora de introducir los datos. Otro de los elementos que comentábamos que podemos introducir dentro de una intranet sería un calendario. En la página inicial podemos acceder a un calendario tipo, tenemos el webpack aquí más abajo, de eventos. En este calendario podremos controlar, por ejemplo, eventos dentro de la empresa. Aquí tenemos un evento introducido, vamos a un ejemplo del mismo. Muy simple el formulario de visualización. Y aquí en este tipo de listas sí que podríamos tener la potencia de la conexión con Outlook. Eso lo que nos permitiría es tener esa bidireccionalidad de poder trabajar tanto dentro de SharePoint creando eventos y que se nos vean en nuestro correo electrónico, como dentro de nuestro correo electrónico poder tener estos eventos, crearlos y que se vean reflejados en SharePoint dentro de la intranet para que todos los usuarios que puedan entrar ahí y tengan permisos de visualización los puedan observar. También tenemos el envío de alertas que se comentaba antes, que es muy simple, es configurable tanto por administradores como por los propios usuarios para los elementos que les interese y mediante avisos por correo electrónico o incluso mensajes de texto a móviles se pueden realizar alertas para cuando se produce una modificación dentro del calendario, en este caso, o de una lista o biblioteca, cuando se crea, cuando se elimina, cuando se modifica un elemento, poder recibir un aviso que puede ser inmediato, diario o semanal. Esta es la posibilidad de configuración que tienen estas alertas, no solo dentro de los calendarios, sino también dentro de cualquier tipo de lista o biblioteca de SharePoint. Volviendo al inicio, vamos a ver otro tipo de listas que pueden ser interesantes dentro de una intranet, que sería la lista de tareas. Lista de tareas, que accederíamos desde aquí, nos permitiría configurar tareas asignadas a personas dentro de la empresa con unas fechas iniciales y finales que se verán reflejadas en esta línea superior de tiempo y que también permiten una sincronización con Outlook, aquí lo vemos, conectar con Outlook, y esto lo que nos permite es tener las listas de tareas disponibles dentro de las tareas de Outlook para poder generar nuevas tareas o para poder completar nuevas tareas tanto desde allí como desde el propio SharePoint, desde nuestra intranet. Volviendo al inicio, otro de los módulos que hemos comentado sería el de noticias. Aquí tendríamos a la derecha una zona donde podríamos incluir de forma muy sencilla con una página wiki, una página web, imágenes, enlaces, comentarios de noticias de lo que sería nuestra empresa. Noticias que pueden ser interesantes o incluso pues, bueno, titulares desde las que se puede acceder a la propia lista de SharePoint. Esto no dejan de ser, al final, tanto elementos programados de páginas como elementos de contenedores de aplicaciones de SharePoint que ya tenemos creadas y que visualizamos de esta forma desde la página de inicio, como habíamos comentado al principio. Lo que se ha comentado como muy importante y que es una de las principales ventajas que tiene SharePoint es la gestión de documentación. Ana se ha extendido bastante en ello porque es algo que dentro de una intranet
suele ser una de las peticiones que más se suelen hacer. La gestión de toda la documentación, de cómo pueden ver los usuarios esa documentación, qué permisos tienen para cada uno de los elementos, todos esos flujos de aprobación que pueden existir dentro de la documentación de una empresa. Y esto lo vamos a poder ver en una biblioteca de procedimientos de calidad, en la que ya tenemos generada una biblioteca con flujos de aprobación, con unos cuantos elementos introducidos, y vamos a poder observar aquí muchos de los detalles que comentaba antes. Tenemos, por ejemplo, la protección y exprotección de documentos, que nos permite trabajar con un documento que nosotros estemos editando en ese momento. Solo la persona que lo tiene desprotegido, que lo indica con esa flecha verde en el icono del documento, puede trabajar en él. Mientras tanto, el resto de personas verán la versión anterior a esas modificaciones. Cuando la persona que está modificando decida que ya ha terminado su trabajo, podrá proteger ese documento, se subirá una versión y se podrá visualizar ya por todos los usuarios. En cuanto a las versiones, una cosa que es muy interesante es poder acceder al historial de versiones de un documento. Esto es importante porque nos permite trabajar con un único documento en sus múltiples versiones dentro de la intranet. Ya nos podremos olvidar de tener unas trazas de documentos que en algunos casos pueden llegar a ser infinitas, donde se recogen todos los cambios que se han ido realizando en un documento, o incluso para tener un documento, tener un documento físico por cada versión del documento que se ha hecho. En SharePoint esto se reduce a tener un único documento en el que se aplican varias versiones, que siempre desde el historial de versiones que vemos ahora podemos acceder, podemos ver cada una de las versiones en su estado natural, podemos ver incluso los cambios. En esta versión 0.6, los cambios que se han realizado dentro de los metadatos del documento y quién los ha realizado y en qué momento. Esto es una de las cosas más potentes que nos ofrece SharePoint dentro de una intranet. El poder centralizar de esta forma todo el versionado de documentación, poder de un vistazo comprobar en qué versiones estamos, quiénes han realizado las modificaciones y cuáles han sido esas modificaciones. Otra de las cosas importantes que se comentaba era la aprobación de documentos. Se puede exigir en ciertos casos que dentro de la generación de un documento exista posteriormente un flujo de aprobación en el que existen unos participantes que revisan la documentación, se encargan de aprobarlo y se encargan de que tras esa aprobación esté disponible para toda la empresa. Aquí tenemos un ejemplo de flujo de aprobación que se ha lanzado sobre este documento. Accederíamos desde este enlace y ahora veremos todo lo que podemos visualizar de esta aprobación del documento. Aparte de unos datos del propio documento, tenemos una forma gráfica de ver el proceso de aprobación. Vemos que se ha iniciado, vemos los participantes y en qué paso de la aprobación nos encontramos. Y un poco más abajo tenemos las tareas que se han ido generando dentro de este flujo de aprobación. Vemos que se ha iniciado, que se ha creado una tarea de aprobación y que esta tarea de aprobación la tenemos en esta lista superior. Si hacemos clic aquí, podremos ver un ejemplo de cómo es la tarea de aprobación. Esto sería lo que le llegaría, el formulario que vamos a ver ahora sería el que le llegaría al responsable de aprobar este documento y podría elegir dentro de todas estas acciones que tiene, pues si quiere aprobarlo porque le parece correcto, si lo rechaza y se debe volver a revisar, o si quiere realizar algún cambio, o reasignar incluso la tarea de aprobación a otra persona, que haya cambiado el estatus o haya algún deseo de que otra persona, además de él, también realice esas aprobaciones. Aquí vemos también dentro de la biblioteca de documentos una de las herramientas que también es importante dentro de las listas y bibliotecas de SharePoint, que es la relación que tenemos con otras listas y bibliotecas. Mediante un tipo de campo que es de búsqueda, nosotros podemos
incluir elementos de otras listas dentro de la propia lista o biblioteca. En este caso, estamos utilizando un campo que se llama contacto, que está tirando de la lista de contactos que ya tenemos creada previamente. Entonces, nosotros podemos informar en esa lista una serie de personas que luego se les puede asignar a los documentos de la biblioteca que teníamos, de aprobación que teníamos anteriormente, y podemos utilizar esos elementos que ya tenemos en la lista de contactos para uno de nuestros campos. Esto es muy importante porque nos permite hacer relaciones del estilo de las que tenemos en bases de datos tradicionales, pero dentro de la propia aplicación de SharePoint. En cuanto a vistas filtradas, que también hablaba Ana, en este caso tenemos una vista ejemplo que es por estado. Esta vista nos va a permitir de un vistazo agrupar los documentos que se encuentran en cada uno de los estados posibles. En este caso tenemos uno simplemente que está en curso, que es el que estábamos utilizando hasta ahora, y el resto de documentos pues, se encuentran en un estado que no es el de curso, porque no se ha lanzado ningún tipo de aprobación de documentos en el resto. Esto también es muy importante y muy potente porque nos permite generar diversas vistas y que estas vistas también, dependiendo de los usuarios, puedan ser visualizadas o no. Incluso nos permite, en algunos casos, que con una vista de mis tareas con mis documentos, si tenemos un campo que nos indica cuál es el usuario al que pertenece ese documento, esa tarea, ese elemento de lista, pueda filtrarlo y ver directamente sus elementos o los que tiene que aprobar sin necesidad de ver toda la lista en completo. Volvemos al inicio para ver algún elemento más interesante dentro de la intranet. Hemos comentado que había también la posibilidad de generar encuestas. En nuestro caso tenemos una encuesta muy simple con una sola pregunta. Vamos a verla. Simplemente tendría esta pregunta, podríamos darle el valor cuando quisiésemos responder a la encuesta, finalizaríamos y quedaría memorizada dentro del propio SharePoint. En un paso posterior, los responsables de esta gestión de las encuestas podrían ver las respuestas de todas las encuestas y podrían incluso ver de forma gráfica el resultado de las mismas. Aquí tendríamos, pues, de las 3 encuestas que se han respondido, 2 se han respondido con este nivel alto de satisfacción y una con un nivel medio. Dentro de lo que son herramientas que incluye SharePoint, quizás la que sería más interesante para gestión de intranet, gestión empresarial, y que es en sí casi un mundo distinto a lo que es SharePoint, sería el Power BI. El Power BI lo que nos permite es una gestión de reporting y de informes dentro del propio SharePoint. Es una herramienta de Microsoft que SharePoint puede llevar incluida y que permite la visualización de todos los datos empresariales de una forma bastante potente. Vamos a ir a la lista que lo incluye, que es esta de aquí. Ahora está cargando los datos. Y aquí podemos ver como ejemplo lo que nos incluiría esta herramienta de Power BI, tanto de manera gráfica como manera de indicadores, como listados. Aquí lo podemos tener una interacción con lo que es la herramienta para poderlo ver de una forma más completa. Podemos hacer un repaso por encima de lo que es la gráfica para ver más en detalle qué nos quiere mostrar. Ya vemos que tenemos algún tipo de gráfico de barras, gráficos de tarta. Es simplemente un pequeño esbozo de lo que es la herramienta de Power BI, que seguramente habrá algún webinar dentro de los que están programados que podrán explicar más en detalle lo que incluye la herramienta. Pero lo importante es que se permite la integración de esta herramienta de forma natural, como cualquier otra herramienta de las que hemos visto de Office, dentro de la propia aplicación del propio Intranet que generamos con SharePoint. Una de las cosas para finalizar, que os ha comentado Ana, que es muy importante, es el tema de los permisos.
La gestión de permisos ya hemos visto que nos viene integrada dentro de lo que es la gestión de las cuentas del Office 365. Nosotros necesitamos una cuenta de Office 365 para acceder a la aplicación de SharePoint. Eso nos va a permitir que ya estando logueados con esa cuenta tengamos una serie de permisos asociados a la aplicación. Estos permisos se gestionan desde la configuración del sitio. En este caso aquí podremos tanto gestionar las personas y grupos de la aplicación. En este caso aquí veríamos, por ejemplo, un grupo que sería el de los integrantes, es un grupo que nos da por defecto SharePoint, y aquí veríamos las personas que están asociadas a ese grupo. SharePoint nos permite granularizar a nivel de sitio, a nivel de listas bibliotecas o incluso a nivel de elementos estos permisos. Si nos vamos a la biblioteca que teníamos de procedimientos de calidad, que era la que estábamos viendo toda la gestión documental, aquí podemos, por ejemplo, irnos a un elemento y ver ese elemento con qué personas está compartido. En este caso veríamos aquí las personas con las que está compartido ese elemento. Podríamos nosotros irnos a una configuración avanzada y aquí decidir a nivel de elemento a qué personas queremos que vaya dirigido este documento. Las personas a las que se lo compartamos podrán ver este documento, podrán realizar acciones sobre él, y las personas que no, pues a pesar de que tengan permisos a nivel de sitio o a nivel de lista, no podrán trabajar con ello. Y por último, una de las potencias que tiene también SharePoint es el buscador. El buscador que te permite buscar tanto por elementos como dentro de los documentos. Aquí podríamos intentar realizar una búsqueda y veríamos los resultados que nos puede lanzar. En este caso no hemos tenido suerte, pero aquí tendríamos un resumen de lo que podríamos encontrar dentro de todo el sitio de nuestra intranet. Esto viene integrado también con el propio SharePoint y mediante unas configuraciones básicas podemos tener esta búsqueda que es muy potente. Y así como resumen, podríamos tener que SharePoint hemos visto que es una herramienta que está muy orientada a la generación de intranets. Tenemos muchas funcionalidades que ya nos las ofrece SharePoint por defecto, pero a su vez SharePoint nos permite personalizar en gran medida la aplicación para que pueda adecuarse más a nuestras necesidades. Pero siempre teniendo en cuenta que lo ideal es aprovechar al máximo las funcionalidades que tiene por defecto la herramienta, que son muchas. Bueno, por último, pues hacer hincapié en todo lo que ha estado comentando Luis en este último rato, de que es importante conocer la herramienta con la que se trabaja, ser consciente de todos los beneficios que te puede aportar. Quizás en un primer acercamiento es complicado de la cantidad de cosas que te ofrece, pues decir, ¿y por qué parte de mi empresa empiezo? Pues como os comentaba él al principio, siempre está bien comenzar por un pequeño módulo o por un pequeño departamento o una funcionalidad, un flujo de aprobación, pues lo que comentábamos, de vacaciones o de viajes, y luego a partir de ahí ir ampliando. Sí que está bien y que es importante esto que comentaba de que al principio cuando empiezas a construir sobre SharePoint, bien, es verdad que es totalmente flexible y escalable, pero sería importante tener una visión clara de a dónde se quiere llegar, pues para no cometer errores de poner una biblioteca en un sitio y luego resulta que la querías en otro, de estructurar los sitios de una manera que dices, pues es que ahora este tendría que estar por encima de este otro, que resulta que lo he puesto en el mesmo. Bueno, hacer un poco de lo que sería una labor de consultoría mínima o de sentarse en una mesa de las personas implicadas y de verdad pensar en ese árbol de cómo lo queremos hacer. A partir de ahí ya pues es construir todo lo que necesitéis que se amolde a vuestros modelos de negocio. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. A ver. Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta. En cualquier caso, bueno, pues ahí en el documento de entrada tenéis, en la portada tenéis nuestros correos electrónicos. Si tenéis alguna duda, pues siempre os podéis poner en contacto con nosotros y preguntarnos cualquier cosa. Muchas gracias por asistir a este webinar. Esperamos que asistáis a futuros webinars que sean de vuestro interés. Os recuerdo que los tenemos todos en lo que es la
la parte de eventos de la intranet y además tenéis acceso a nuestro blog La Innovación Necesaria que habla, pues, tiene varios posts de cosas de tecnología y de herramientas. A ver. Sí, me pregunta, hay una pregunta aquí que es si se puede tener varios calendarios compartidos para organizar reuniones. Sí, tú puedes, no es solamente un calendario, tú puedes crear todos los calendarios que tú quieras, puedes dar permisos en ese calendario a todas las personas que quieran y todas las personas que lo deseen pueden sincronizarse ese calendario de tal manera que tú cuando fijes una reunión, pues no solamente vas a poder incluso crearte un campo en el que selecciones al personal que tú crees que puede estar interesado, sino que además lo podrán ver. Muchas gracias de nuevo y hasta próximos webinars. Muchas gracias.